nos dimos a la tarea de estudiar y prepararnos acerca del tema de la mayordomía, que no es otra cosa más que la administración. ¿De qué? Pues de la propiedad de Dios. Para poder entender la mayordomía, tenemos que entender primeramente que Dios es el dueño de todo. En segundo lugar, que nosotros solamente somos administradores, no somos dueños de nada, ni de la esposa, ni de los hijos, ni del dinero, ni del trabajo, ni de la ropa que traes puesta. Son bendiciones que Dios te ha dado para que las administres, para que las uses de la mejor manera. ¿Por qué? Porque te ama, porque quiere bendecirte. Pero ya hemos visto lo que es la mayordomía el domingo pasado. Hoy vamos a enfocarnos al propósito de la mayordomía. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, esta es la idea. Fíjense bien. Vamos primeramente a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, o sea, a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 11 al 14. Yo voy a dar lectura y quiero que ustedes me sigan con la vista, por favor. Síganme ahí en sus Biblias. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué hermoso, ¿no? Dice que fuimos escogidos desde antes de los tiempos. Esto es ser predestinado, simplemente porque a Dios se le dio la gana. ¿Y por qué? Porque nos ama, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjense bien, ¿a quién dirige esta parte del apóstol Pablo? Primeramente nosotros, se refiere a los que conocieron a Cristo. Pero luego dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos viene a sellar y es una probadita de la herencia que viene. Imagínense el amor, el poder, la hermosura, o sea, todo lo que vamos a poder ser testigos cuando llegue el momento. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito de la mayordomía? Dios tiene un plan, y a través de la mayordomía Dios quiere lograr varias cosas en nuestra vida. Lo primero es establecer su imagen en tu vida. Eso es lo primero. Vamos a ver estos pasajes que nos hablan acerca de Jesucristo como la imagen de Dios el Padre, para tener una idea de cómo es que Dios pretende poner su imagen en nuestra vida. Y así mismo nos vamos a ir dando cuenta cuál es la razón de esto. Primero, Colosenses 1:15 dice así: Él, refiriéndose a Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora nos vamos a Hebreos 1:3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es la imagen del Padre. Ahora bien, vamos a Efesios 4:13. Ya habíamos andado por ahí. Vamos nuevamente a Efesios. Abren el capítulo 4, versículo 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que seamos como Jesús, y Jesús es el reflejo del Padre. Entonces Dios quiere estampar su imagen en nosotros a través de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues vámonos a Gálatas 5, nos regresamos a ese libro anterior, la carta anterior. Gálatas 5, versículos 22 y 23.
Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En los versículos previos, lo que es el 20 y el 21, nos habla de las obras de la carne, que los pleitos, hechicerías, perversiones de todo tipo, maldad en sí. Pero luego nos habla de estas 9 cosas, que en realidad es una sola, es el fruto del Espíritu. ¿Qué es entonces esto? El carácter de Cristo desarrollado en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña a comportarnos, a pensar y a reaccionar como lo haría Jesús. Por eso es que los primeros 3 son para restaurar y bendecir tu vida: amor, gozo y paz. Con el amor que Dios te da, no solamente te da una probadita de lo que viene, sino que te enseña a compartirlo. Ese amor viene a restaurar y a levantar tu autoestima, o sea, el amor propio, la dignidad, el autorrespeto. Y entonces empiezas a tratar bien a los demás porque hay amor en ti, y eso es alabanza a Dios. Después viene el gozo que el Señor te da, ese descanso para quitar la amargura de tu vida. Y entonces, como consecuencia, viene la paz. ¿Por qué? Porque ya no hay pleito con el Padre. Jesús pagó la deuda que teníamos espiritual y moral con el Padre Celestial. Ya Él quita el pecado con su sangre de nuestra vida. Claro, si nosotros recibimos ese regalo de amor y hacemos ese compromiso de obediencia, ¿verdad? Pero entonces, cuando ya no hay esa enemistad, viene esa paz, ese descanso. Y ese vacío en nuestra vida empieza a ser rellenado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay ocasiones que una persona tiene contacto con algún creyente, o más bien simpatizante, y actúa con conocimiento bíblico pero sin amor, y lastima. A veces puede ser con buena intención, es una imprudencia, somos humanos, pero al lastimar a determinada persona con cierto comentario, queda vacunado y ya no quiere volver a ninguna iglesia cristiana. O sea, la agarra por pareja. Entonces, tenemos que actuar en amor, y es bien importante. Dios quiere establecer su imagen en nosotros, porque Él también quiere, vamos a ver más adelante, que más gente se acerque. Entonces, por eso primero pone su imagen en nosotros, para que los demás puedan conocerle también. Entonces, estas 3 cosas son para tu vida: el amor, el gozo y la paz, para restaurarte. Luego, dentro del mismo fruto vienen 3 cosas más, que son para que las compartas con los demás, que es la paciencia, el saber interactuar, el ser prudente; la benignidad, que es sentir interés genuino por la vida de la otra persona y ponerse en su lugar; y la bondad, que es compartir y ayudar. O sea, aquí ya implica desembolsar, porque tú puedes decir: oh, pobre persona, ok, eres benigno, puedes sentir carga genuina, pero está incompleto, porque tienes que hacer algo, tienes que obrar. Y es donde viene la bondad, que ya estamos hablando de participar, de ayudar, de compartir. Entonces, estas 3 son para con los demás, y las últimas 3 son para rendir honor y gloria a nuestro Dios. ¿Cuál es? La fe, que es la certeza absoluta que Dios existe, y si Él existe, lo que dice es verdad, y lo que me ordena, entonces yo tengo que obedecer. Y aquí se ve la fe, en la obediencia. Luego tenemos la mansedumbre, que es la humildad para reconocer que necesito de su amor, de su ayuda todos los días, y lo busco, y me dejo enseñar. Y la templanza es el autocontrol. No hago esto aunque me guste, porque a mi Dios le desagrada. Esto está aburrido, pero me tiene que gustar, porque mi Señor espera que lo haga, y que lo haga con alegría. Esa es la templanza. Entonces, fíjense bien, es la forma en que Jesús actuaba cuando estuvo aquí en la tierra, y esa es nuestra aspiración, ser como Él cuando estuvo en la tierra. Nosotros no podemos ser iguales a Dios, no solo es fantasía, es pecado, no podemos aspirar a eso, pero sí imitarle, como dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Dios quiere estampar su imagen en nosotros, porque entonces nos lleva esto al segundo punto. Él quiere formar una gran familia y quiere que el mundo le conozca. Realmente la fe, la salvación viene por el escuchar la palabra de Dios, pero alguien la tiene que transmitir. Porque si vemos este mismo pasaje en Romanos 10,
Dice efectivamente, porque la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a Romanos, ¿qué nos dice? Bueno, que el que invocar el nombre de Jesús será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel a quien no conocen? ¿Cómo lo van a conocer si nunca han oído de él? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie envía? Si nadie va. Entonces, por eso Dios pone su imagen en ti, para que los que están a tu alrededor le conozcan. Y no debemos olvidar que como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, nuestra función al evangelizar, al compartir, es como la de un cartero. El cartero llega y entrega la correspondencia. ¿Alguna vez te ha pasado que se quede el cartero ahí esperando en la puerta para ver que leas la carta? Si no le entendiste, para explicártela, o estarte a darle y dale para que contestes y llevarse la respuesta, entonces no lo hagas tú tampoco, porque nosotros somos carteros de Dios. ¿Sabes qué? Dios te ama, esto es lo que dice la palabra, y hasta allí. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, y tú ni yo, si tratas de hacer eso, te va a traer frustración, porque no vas a poder. ¿Okay? Y si lo llegaras a lograr, va a ser muy superficial. Además que estás cayendo en un pecado muy sutil. Ya hace tiempo les comentaba, si la suplantación o el robo de personalidad es delito federal, también es delito espiritual, porque ese es obra del Espíritu Santo, no tuya. Tú no conviertes la gente, tú no tienes el poder. Mejor darles el ejemplo, y cuando sea necesario, abres la boca, porque si no, vas a provocar más mal que bien. Dios quiere formar una gran familia, ese es el segundo punto. Si vemos en Romanos 8:9, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, perdón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A Dios sí le interesan los números, pero no los del dinero. Los números en cantidad de creyentes. Una iglesia que se maneja con la filosofía humana de importa más la calidad que la cantidad. Falso, falso. No puede haber calidad sin cantidad. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuáles son los frutos de un creyente fiel al Señor? Que la gente que está alrededor va a ver a Cristo en él. Y aunque tú no les hables directamente, ellos van a buscar de Dios por lo que vieron en ti. Oye, ¿qué andas contigo? Te ves medio raro, te veo muy feliz, andas muy contento. ¿De cuál? Digo, se llama Espíritu Santo. O sea, está fuerte. Está fuerte, digamos para acá. ¿Y dónde? Mira, me voy a llevar. Y de ¡ay, qué frío de todo! Venga, acá. No es gratis, es carísimo. ¿Por qué? Porque se pagó con sangre. Pero ya para ti es gratis. Entonces, cuando las personas a tu alrededor ven la imagen de Cristo en ti, ven la imagen de Dios en ti, quiero eso también. Por eso a Dios le interesan los números. Él no dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a mi barrio, amó a mi ciudad, no, ni siquiera a mi país. Bueno, a los morenos, a los rubios, no. Dice, de tal manera amó al mundo. Él no hace distinción.